Muy buenos días, amados hermanos, amigos, en esta mañana. El Señor hoy nos da el gran privilegio y la enorme bendición de nuevamente presentarnos de Él para rendir culto, para rendir adoración y exaltar su santo y bendito nombre. Y espero que cada uno de nosotros entonces haya venido con ese deseo de adorar y honrar a nuestro buen Dios. Nos encontramos entonces estudiando a lo largo de estas últimas semanas en nuestra iglesia lo que está haciendo, y cada vez el Señor hace esto con nosotros, está haciendo que nosotros como iglesia reformada tengamos una mayor identidad bíblica. Hemos dicho en otros momentos que hoy nosotros encontramos iglesias en muchos lugares, iglesias que fácilmente están mucho más cerca a nuestra casa que este lugar que Dios nos ha dado como iglesia, e iglesias que afirman hacia sí mismas que son iglesias bíblicas. Hoy encontramos muchas iglesias de esta manera, pero lo que es cierto es que realmente no es así. Aunque muchas se llamen iglesias, no lo son. Aunque muchas digan que son iglesias bíblicas, tampoco lo son. Pero esto no hace que nosotros como iglesia podamos decir somos la única iglesia verdadera o la única iglesia correcta. Creo que nosotros debemos recordar que hay unas palabras que el Señor le dijo al profeta Elías. Que él no debía pensar que él era el único que permanecía fiel delante del Señor. Unas palabras que nosotros debemos agradecerle al Señor y que nos libran a nosotros del envanecimiento, es que Dios le dice a Elías: yo he hecho que 7,000 no doblen rodilla. Eso significa entonces que hay otras iglesias que son verdaderas iglesias y que son iglesias bíblicas y que el Señor a través de ellas también se glorifica. Y es lo que nosotros rogamos que el Señor sea haciendo con nosotros como iglesia, que Él se glorifique y que cada vez nos lleve a ser una iglesia más bíblica conforme a su plan y su propósito. Y es lo que hemos venido entonces hablando. Y justamente entonces esto que hemos venido compartiendo las últimas semanas ha ido trayendo mayor claridad a que nosotros somos una iglesia con una identidad mucho más clara. Hablamos hace varias semanas atrás, y voy a hacer un recuento rápido de lo que hemos venido hablando. Hablamos hace varias semanas atrás acerca del propósito. Espero que usted no lo haya olvidado. Pero el propósito de nuestra iglesia es ser cada día una iglesia más bíblica. Ese es nuestro propósito como iglesia. Entendiendo que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, entre muchos otros textos, nos llama a esto: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que debe defender, sostener esa verdad de la palabra de Dios, y por lo tanto le corresponde conocer la Escritura para cumplir con estas tareas. También hablamos de la misión, y espero que usted no haya olvidado la misión nuestra como iglesia. Esa misión es ser una iglesia de discípulos que hace discípulos. Y claramente el Señor Jesús nos dejó esto cuando Él, antes de ascender al cielo, habló a sus discípulos, y no significa que esto era solo para ellos, sino que a través de ellos también estableció esto para nosotros. Dice Mateo 28, en la primera parte del versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esta es una orden que, a pesar de que han pasado más de 2000 años, debe seguirse cumpliendo, y la iglesia es la que tiene esa responsabilidad de cumplir. Pero también hablamos acerca de la visión, y espero también que usted no haya olvidado nuestra visión como iglesia: ser una iglesia sometida plenamente al señorío de Cristo. Que los años pasen y que esta iglesia cada vez más
tenga a Cristo sentado en el trono de esta iglesia y gobernando esta iglesia por medio de su palabra. Nosotros encontramos esto también como uno de los textos en Mateo capítulo 16, finalizando el versículo número 15. Después de que Pedro hace una declaración, entonces el Señor Jesús toma esta declaración para afirmar esto. La declaración de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al haber entonces Pedro dicho esto, ahora unos versículos más adelante, el versículo 18, a partir de la mitad de este versículo, Jesús afirmó que esa declaración de Pedro entonces serviría para edificar su iglesia, o sobre esa declaración él edificaría su iglesia. Las palabras puntuales de Jesús es: sobre esta roca. Hablamos de no sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si ustedes notan, todo esto gira en torno entonces al Señor, a Cristo y su palabra. Y si ustedes recuerdan, para los que han tenido la experiencia de haber estado en tiempo pasado en otras iglesias, saben que este tipo de enseñanzas o este tipo de ser iglesia no es común en las iglesias que hoy hacen parte de nuestra sociedad. Al contrario, nosotros encontramos en otras iglesias hablando de muchas otras cosas y no estableciendo claramente lo que es el ser iglesia. Pero además de esto, comenzamos a hablar de 5 solas. 5 solas que no han sido inventadas o establecidas por nosotros como iglesia, sino que han acompañado la iglesia cristiana desde hace 3, 4 siglos atrás, pero también que vienen desde toda la antigüedad del momento en el que la iglesia fue establecida. Esas 5 solas también crean una identidad clara de nosotros como iglesia. Algunos, enseñando acerca de estas 5 solas, han establecido una manera didáctica de recordarlas. Y yo quiero invitarles a que ustedes nuevamente lo escuchen, porque tiempo atrás lo habíamos hablado, pero como yo no tengo ningún problema de repetirles las mismas cosas, como tampoco Pablo tenía ese problema, quiero invitarle a que usted nuevamente lo escuche. Esta ilustración con respecto a las 5 solas es la siguiente. Estudiamos 2 domingos atrás acerca de sola escritura. Perdón, un domingo atrás. Sola escritura. Y cuando se estudió sola escritura, y cuando usted quizás de manera personal también ha profundizado en esta sola, entiende que sola escritura es el fundamento. Y quiero pedirle que usted comience a imaginarse una edificación. Es más, si usted quiere, comience a imaginarse un templo. Entonces, para esa edificación o templo se necesita un fundamento, como cualquier estructura. Ese fundamento es sola escritura. Es lo que coloca la base. Y hablábamos allí entonces de que la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica. No hay nada más. La escritura no comparte ese lugar con ninguna otra autoridad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 establece esto: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que entonces es la escritura lo que Dios inspiró a estos hombres a que estos llevase a ser el fundamento y la base de esa construcción, de ese templo del cual les estamos llevando a recordar. Ahora, hay fuera de la estructura o en la base de esa estructura unas columnas que deben soportar la misma estructura. La primera ya fue enseñada: sola fe. Y quisiera invitarle a que usted, en esa imaginación que está teniendo allí, después de haber colocado la base, sola escritura, ahora coloque la primera columna. Esa primera columna diríamos que es la columna a la derecha, y es sola fe. Sola fe. La justificación ante Dios es sola y únicamente por la fe, sin añadir obras humanas. Esa es la primer columna que soporta entonces esa edificación. Romanos capítulo 3 versículo 28 dice:
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que entonces esa salvación es solo por la fe. Esa estructura tiene esa columna a la derecha que es la fe. Hoy vamos a hablar de la segunda columna. Y esa segunda columna, allí en su imaginación, colóquela a la izquierda. Es la segunda columna que está sosteniendo esa edificación y que se para sobre el fundamento que es la sola escritura. Y esa segunda columna es sola gracia. Sola gracia. Es entonces el tema que hoy estaremos desarrollando. Y esta columna entonces establece que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Dios ha dado la salvación a quienes Él quiere, aunque no lo merecieran. Romanos capítulo 3 versículo 24. Hoy estuvimos leyendo el texto completo, no porque vayamos a exponer todo el texto, pero sí porque en la parte central de este texto aparece esta declaración. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación entonces es un regalo gratuitamente que se recibe por gracia. Y esa gracia es entonces la razón por la que nosotros hemos sido llamados a Cristo. Y hablando de Cristo, vamos a colocar la columna central. Tenemos el piso, sola escritura. Tenemos la columna derecha, sola fe. La izquierda, sola gracia. Pero en una edificación debe haber una columna central que soporte mayormente el resto de la estructura. Y esa es la que veremos el próximo domingo. Solo Cristo. Esta es la columna central. Y Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, es el único mediador. No hay otro mediador que pueda llevarnos delante de Dios para que nuestra condición de pecadores pueda ser resuelta y podamos ser perdonados delante del Dios santo y justo. Hechos capítulo 4 versículos 11 hasta el versículo número 12 dice la siguiente declaración. Vamos a leer la primera parte del versículo 11 y saltamos al versículo 12. Dice el versículo 11 en su primera parte: este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que entonces Cristo es la columna central y es entonces la columna principal de esa edificación. Pero en una edificación, después de tener el piso y de haber establecido las columnas, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta el techo, la cúspide. Y esta es entonces la quinta sola. Solo a Dios la gloria. Y es lo que estaremos entonces también estudiando dentro de 15 días. Toda la gloria es para Dios. Y el hombre no puede ni tiene el derecho de recibir ninguna gloria. Romanos capítulo 11 versículo 36, después de haber hecho el apóstol Pablo una exposición magistral a la iglesia de Roma, le dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces esa cúspide se cierra con esta sola: a Dios la gloria. Entendemos entonces que al mirar cada una de estas doctrinas fundamentales de la Escritura, todas ellas están apuntando hacia la salvación. Lo que nos dice entonces la palabra de Dios es que la salvación se fundamenta en la Escritura. La salvación tiene como columna la fe, la gracia, Cristo en el centro y el dar la gloria a Dios como entonces ese fin supremo de la salvación. Y quiero invitarles a que ustedes piensen que justamente estas cosas son las que nos llevan a tener identidad como iglesia.
Pudiéramos estar hablando acerca de otras cosas, que les animen ustedes en el camino del día a día, que les enseñaran a ustedes a ser mejores trabajadores, o que les enseñara a ustedes a responder a los desafíos del diario vivir. Pero aunque estos temas no es que en algún momento no fueran necesarios, creemos que como iglesia tenemos que tener una identidad que sea clara para todos, y que cuando se hable de iglesia podamos decir: en esta iglesia nosotros creemos estas cosas. Ahora, no hemos terminado. Hablaremos después de las 5 solas de las doctrinas de la gracia, que son un complemento de lo que como iglesia nosotros debemos tener claro con respecto a lo que creemos. Ahora, en esta identidad entonces que estamos definiendo, debemos saber que esta es una identidad no para la iglesia exclusivamente. No es que entonces eso es lo que somos como iglesia. No, además eso es lo que somos como cristianos. Eso es lo que debemos ser como creyentes. Eso es lo que nosotros debemos ser como personas que el Señor ha llamado a salvación y a tener un nuevo nacimiento. Las personas que no tienen esto claro en lo profundo de su corazón y en su cabeza son personas que tienen una distorsión del cristianismo. Y si de pronto se consideran cristianos, entonces están desnutridos espiritualmente. No se puede ser un cristiano maduro a menos de que se tenga claro cada una de estas enseñanzas y sean la estructura que soporta su fe. Ahora, claramente, nosotros entonces con estas verdades estamos buscando que no solamente como iglesia tengamos un avance en nuestra vida como iglesia misma, sino que haya un avance en cada una de nuestras propias vidas como creyentes. Por eso roguémosle al Señor que así sea en estas exposiciones o por medio de estas exposiciones. Oremos. Buen Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella el fundamento. Pero damos gracias también por la fe, la gracia y especialmente por Cristo, porque es lo que entonces parado o es lo que sobre la escritura hace que nuestra vida tenga una condición estable como cristianos, como creyentes, como personas que tú has llamado a la salvación. ¿Y todo esto para qué? Para que al final la gloria y la honra sean dadas al único que la merece. No para que nosotros tengamos un enorgullecimiento de nuestras propias vidas, sino una gratitud enorme, porque todo esto fue hecho por ti y para ti. Así que a ti sea la gloria por siempre. Llévanos a que esto entonces nos lleve a tener una mayor identidad como cristianos, y que no consideremos entonces que la vida cristiana es solo venir a la iglesia, es solo participar de una adoración como esta, sin tener claras aquellas cosas que dan fundamento, aquellas cosas que traen convicción a nuestra vida como creyentes. Afírmanos, Señor, cada vez te lo rogamos, en cada una de estas doctrinas que tú has revelado en tu palabra. Y hoy usa a este expositor para esta enseñanza, Señor, que está en tu palabra. Sola gracia. Amén. Hablando entonces acerca de sola gracia, quiero llamar su atención por un momento hacia un examen que es especializado. Estoy hablando de un examen médico que quizás algunos de ustedes conocen, o hasta quizás alguno de ustedes ha tenido que pasar por este tipo de examen. Es un examen que se conoce con este término o con este nombre: tomografía por emisión de positrones. ¿Lo había escuchado? Tomografía por emisión de positrones, o más conocido como PET scan. Quizás de pronto usted con ese nombre lo había escuchado. Este examen se usa en la medicina nuclear para observar la actividad metabólica y funcional de los órganos y tejidos del cuerpo. Y también revela cómo funcionan los órganos a nivel celular y molecular. Este examen es un examen de una tecnología altamente avanzada y se realiza para dar un diagnóstico
mucho más claro sobre la estratificación y seguimiento de diversas enfermedades. Ahora, nosotros conocemos que hay enfermedades que son enfermedades bien difíciles en su manejo, y son enfermedades que, si no se conoce su condición y no se conoce su desarrollo en el cuerpo, son mortales. Pues bien, este examen entonces es usado para eso. Y este examen entonces se necesita para tener una mayor claridad y profundidad de cómo está el cuerpo, y para saber en qué condiciones se encuentra sin necesidad de hacer una abertura en él. Ahora, yo quiero hacerle a usted esta pregunta. Si usted está en una condición médica o en una condición de salud donde le dicen, hay dos opciones: podemos rajarte desde la cabeza hasta los pies para buscar dentro de ti cómo te encuentras, esos malestares y esa condición de salud que ha estado afectada en ti, para poder saber cómo te encuentras y cómo está esa situación dentro de ti. Hay dos opciones. Una es rajarte, y perdón la expresión, desde la cabeza hasta los pies, y vamos buscando dónde está el problema. O la otra opción es entonces hacerte una tomografía por emisión de positrones. ¿Qué responderías? Con ella no hay que rajarte, son imágenes, es a través de entonces ese examen especializado revisar tu cuerpo. ¿Qué dirías? ¿Que te rajen o que te hagan ese examen? Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, el examen. Ahora, déjame hacerte otra pregunta, y esta pregunta es: ¿qué pensarías si un doctor te dice a ti, tú necesitas ese examen? Una cosa es que le digan a uno, mire, usted necesita una radiografía, vaya y tómese una radiografía. Y uno dice, bueno, está bien, una radiografía, no hay ningún problema. Pero si un médico te dice, tú necesitas una tomografía por emisión de positrones, ¿quedarías igual de tranquilo? Obviamente que no, porque sabes que se está hablando de un examen especializado. Y si se está hablando de un examen especializado, entonces creo que lo primero que se pasaría por tu cabeza es que algo no está bien. Y eso que no está bien, seriamente no está bien. Es algo terriblemente delicado que no está bien. Pero también lo segundo que yo creo que tú pensarías es, pero ese examen lo va a revelar. Voy a permitir que me lo hagan porque hay algo que está mal, muy mal, pero ese examen va a revelar lo que está mal, lo que está muy mal. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que hay un PET scan espiritual? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías si yo te dijera, mira, no necesitas espiritualmente ser rajado para buscar tu espíritu y revisar tu espíritu si está blanco, gris o negro? Hay una manera de saberlo sin necesidad de rajarte. Hay un PET scan espiritual. Ahora, yo te preguntaría, ¿tú considerarías que lo necesitas? ¿Tú consideras que necesitarías un examen especializado como esto? Yo espero que usted diga, sí, lo necesito. Y al pensar en que lo necesita, yo pensaría que lo que debería inmediatamente venir a su mente es, si alguien me dice que yo necesito un PET scan espiritual, es porque algo no está bien. Hay algo que no está bien en mí. Pero además de que usted piense que no hay algo que está bien en usted, pero este examen lo va a revelar. Lo que no está bien en mí, este examen lo va a revelar. Y espero que eso fuera lo que usted considera al escuchar esto. Ahora, para desarrollar el tema que hoy estamos hablando, que es sola gracia, es necesario que empecemos entonces hablando de la condición del hombre. Hoy vamos a hablar solo de dos cosas con referente a la gracia. Y lo primero es la condición del hombre. Y para eso necesitamos un PET scan espiritual, ¿sí? Y yo quiero invitarle a que usted entonces comience a preparar su mente y su corazón para escuchar esto.
Ahora, voy a contarle, y es una buena noticia, espero que usted así también esté de acuerdo conmigo, que ese examen que pudiera realizarse, que usted lo necesita y que es un PET scan espiritual, tiene un nombre más específico. Y ese nombre es Biblia Scan. ¿No lo conocía? Bueno, algún día quizás cuando estemos en una charla pastoral, en un cuidado pastoral, quizás de pronto algunos de ustedes van a escuchar acerca de que le va a ser recetado ese examen. Usted necesita un Biblia Scan. Tranquilo, no lo va a rajar, pero sí va a mostrar algo que está dentro de usted y que eso que está dentro de usted tiene que ser tratado y que además hay también un dictamen de cómo manejarlo. Pero cuando les digo que este examen es un examen que ya está y es un examen que, aunque quizás usted no lo conocía con ese nombre, es un examen que claramente en la escritura nos muestra que ya ha sido realizado. Yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo al Salmo 139, versículos 1 al 4. Salmo 139, versículos 1 al versículo número 4. Dice este texto de la palabra de nuestro Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí ven que ya ha sido realizado este examen? Este examen ha sido realizado por el Señor. El salmista está diciendo: tú me has examinado. Si notan, el texto no está diciendo tú me estás examinando, ni tampoco dice tú me examinarás tiempo futuro. No, tú me has examinado y conocido. Dios, sin que usted se lo pida, el Señor, sin que usted vaya delante de Él, Él ha venido delante de cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros ha realizado un scan bíblico. Ahora, nuevamente una pregunta. ¿Usted cree que ha sido así? ¿Usted cree que Dios ha venido y ha hecho un análisis profundo y ha llegado hasta lo más adentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, como dice aún la escritura, hasta los tuétanos, y ha realizado un examen de esta manera? ¿O no? ¿O alguno de nosotros cree que nos hemos librado de ese examen? ¿No? Bien, si usted cree que no, la pregunta también que quiero hacerle aquí es: ¿y cómo se ha sentido? Si el Señor ha hecho este análisis profundo de super, hiper, mega, recontra, tremenda tecnología avanzada para con usted, ¿cómo se ha sentido? Yo espero que usted se haya sentido así, como si usted estuviese en la calle desnudo, completamente desnudo. No estoy diciendo desnudo con una camisilla y una pantaloneta. No, desnudo es completamente desnudo. Imagínese usted en esa condición, salir a la calle y usted está desnudo completamente. Nada cubre su cuerpo y todo el mundo lo está observando. Pues bien, de esa manera usted y yo debiésemos sentirnos en la medida que entendemos que Dios ha hecho ese examen sobre nosotros. Pero aunque esto fuera algo tan terrible y fuera algo que no sería cómodo para nosotros, es algo que necesitamos y es algo que debemos pedirle a Dios que lo haga. El mismo Salmo 139, el versículo 23 y el versículo 24 en su palabra, en su primera parte de esta palabra, así lo dice. Versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hay muchos que le huyen a los exámenes profundos por lo que ellos revelan. Pero una persona que realmente
comienza a entender su propia condición, en lugar de huirle a los exámenes, una persona que está enfrentando una condición de enfermedad tan fuerte como el cáncer, en lugar de evadir un examen de positrones, lo que hace es decirle al doctor: házmelo, porque eso no solamente va a revelar mi condición, sino que va a determinar qué se puede hacer. Pues todo creyente debiera ir delante del Señor y decirle: yo lo necesito, Señor, hazlo en mí. Y esto no es para los adultos, para los que ya después de la cédula pasaron 30 o 40 años. No, hoy tenemos a los niños aquí con nosotros. Y yo quiero decirles: niños, ustedes también necesitan ese examen. ¿Creen ustedes que por la condición temprana de su edad no es necesario un examen como este? También lo es necesario. Toda persona, hombres, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños, todos necesitan el Biblia Scan, el presentarse delante del Señor para que sea Él evaluándonos y mostrando nuestra condición. Vayamos por un momento a Génesis capítulo 6, versículo 5. Este texto dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Decía entonces que todos necesitamos ese examen, pero el Señor ya lo ha hecho, y el Señor lo ha dejado claramente expuesto en su palabra. Y cuando Él hizo este Biblia Scan en cada uno de nosotros, el resultado fue este. Pero yo quiero pedirle que usted no piense en el tiempo de Noé, porque esto fue para el tiempo de Noé. No, han pasado miles y miles de años después de esto. Y cuando el Señor hace nuevamente ese Biblia Scan en cada uno de nosotros, encuentra exactamente la misma condición. ¿Cuál es? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es la condición entonces que nosotros, al estar desnudos delante de Dios en un examen como esto, Él encuentra en nuestras vidas. Pero este no es el único lugar donde el Señor ha hablado acerca de esto. Salmo capítulo 51, versículo 5. El Señor nos ha examinado y lo ha hecho profundamente. Y algo más que Él encontró en ese examen fue: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Otra vez, hijos, ¿saben ustedes que desde el momento en el que fueron concebidos en el vientre de sus mamás, ya eran pecadores? Otra de las cosas que claramente da identidad a esta iglesia es que nosotros no consideramos que los niños son pecadores a partir del momento en el que ellos deciden pecar o con conciencia pecan. Desde el momento en el que son engendrados, desde el momento en el que el espermatozoide del papá con el óvulo de la mamá se unen en el útero de ella, a partir de allí son pecadores. Es lo que dice la Escritura. Y esto fue lo que encontró el Señor en ese examen que nos hizo. Pero además de eso, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, nos dice también otra verdad de ese examen. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta condición no es, como les decía hace un momento, de los más adultos, o esta condición no es de aquellos que viven una peor vida que otros. Esta condición es la condición de todos los seres humanos. Jeremías capítulo 17, versículo número 9, aún aumenta algo más al resultado y al dictamen que el Señor encontró en nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esas palabras del Señor lo que están queriendo comunicarnos a nosotros es que la condición del hombre es una condición perversa que no tiene remedio. No es que entonces en esa evaluación que el Señor hace, encontró una condición que después de ser tratada con acetaminofén, la droga mágica, no después de ser tratado con algún tipo de medicamento o procedimiento, ya esa condición
desaparece. El hombre es perverso en toda la extensión de esta expresión y no tiene remedio. Ahora, Isaías capítulo 64, en la primera parte del versículo 6, nos agrega algo más acerca de este dictamen de nuestro Dios en su Biblia Scan. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, puede ser que muchos de ustedes no comprendan lo que este texto está diciendo, pero permítame, y con respeto, quiero mencionar a lo que este texto está haciendo referencia, aunque algunos quizás ya lo han escuchado. Pero el texto dice que todos nosotros somos como suciedad. Y puede ser que alguna persona se considere una persona buena. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan terrible como otros que han hecho terribles cosas. Sin embargo, Dios dice, ese examen, esa Biblia Scan reveló que eres una suciedad, que todo lo que tú eres una suciedad. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que tú haces que consideras que puede ser bueno, quizás el ser un buen papá, quizás el ser un buen esposo, quizás el ser un buen empleado, quizás el darle de comer a alguien que lo necesita, un pan a alguien que está aguantando hambre. Aunque estas obras son buenas, el Señor las considera como una suciedad y te considera a ti como una suciedad. Y el ejemplo que Él coloca es como trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Y aquí con respeto lo voy a mencionar. En la antigüedad, las mujeres cuando tenían la regla, o en otras palabras, cuando tenían la menstruación, no tenían ni cótex, ni nosotras, ni demás toallas higiénicas como en el día de hoy. Eran unos trapos que se colocaban en el momento de la menstruación para que absorbiera toda la sangre que salía por causa de este evento en sus cuerpos. Pues bien, ¿qué se hace con un trapo después de que es usado para esto? Se desecha, ¿cierto? Se lleva a la basura. Pues eso es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Tus buenas obras son como una toalla higiénica. Así son tus buenas obras delante de Dios. ¿Y por qué? El texto lo dice a continuación. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, son consideradas todas nuestras buenas obras delante de Dios como un trapo de inmundicia porque son hechas por una persona mala. Una persona que tiene un corazón malo, que ha aborrecido a Dios, que no quiere a Dios como el Señor de su vida, sentándolo en el centro de su trono. Ahora, hemos dicho en otros momentos, y permítanme les recuerdo, el hombre a sí mismo, ¿cómo se considera? El hombre a sí mismo se considera como un ser bueno que de vez en cuando hace cosas malas. Pero la realidad de esta Biblia Scan no es esa. El hombre es un ser malo que de vez en cuando hace cosas buenas. Y aún, se lo voy a decir mucho más claro, tú eres una persona mala. Tú lo eres. Yo soy una persona mala que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Cosas buenas como ser un buen esposo, como ser un buen padre, o un buen hijo, o un buen empleado. Pero todas esas cosas buenas que hacemos son hechas por personas pecadoras que tienen una condición como la que ya hemos mencionado y ha revelado el Scan. Todos estamos en una condición que ha ido en contra de Dios, desafiado su santidad y burlado sus mandamientos. Así que puedes hacer cosas buenas, pero eso no te hace bueno. Eres malo. Voy a contarles algo que de pronto algunos ya conocen rápidamente. Cuentan las noticias que el día de ayer capturaron al cerebro de todo el proceso, de todo el atentado contra Miguel Uribe. Y no sé si ustedes conocieron esta parte en una de las diferentes noticias que menciona eso. Dice que después de buscarlo con tecnología y demás, y lo ubicaron aquí en Bogotá, lo allanaron la casa donde estaba y lo tomaron preso. ¿Qué hizo él? De todo, hay cuatro cosas de las que se le acusa.
Pero resulta que cuando lo toman preso, se pone a llorar. Dicen que él llora en ese momento que lo toman preso. Pregunta, ¿por qué él llora por haberlo tomado preso? ¿Lo hace una buena persona? ¿Lo hace una persona a la que haya que pasarle por alto lo que hizo, si fue lo que lo hizo? No. Ahora, que tú hagas algo bueno, que le des de comer a alguien que no tiene, o que tú seas un buen esposo y fiel, ¿te hace una persona buena? No, delante de Dios, tú y yo somos malos. Ahora, esto es entonces algo que en el estudio de la escritura o en el estudio de la teología se le llama la antropología. La antropología es el estudio del hombre desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana. ¿Ustedes saben qué es lo contrario a la antropología? Lo contrario a la antropología es la psicología. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con la psicología. La psicología es el estudio del hombre a partir de la mente del hombre. Lo que el hombre considera del hombre. Obviamente el hombre se va a sacar ¿en qué condición? Limpia, aceptable. No soy el peor, pero tampoco soy el mejor, así que estoy bien. La antropología lo que establece es el hombre está corrompido completamente y no hay absolutamente nada bueno en él. Punto. Y el Señor Jesús habló acerca de esto. Mateo capítulo 7, versículos 17 y versículo número 18. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice el Señor Jesús: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, el Señor Jesús está dando aquí una lección de agricultura. ¿Tenía frente a él campesinos que los quería instruir en cómo tener mejores cosechas? No. Él está hablando de la antropología. Y él, que fue el que hizo el Bibliascan, entonces está revelando la condición del hombre. Esta es una descripción del Señor Jesús con respecto a lo que encontró en el hombre al haberlo evaluado. Y en medio de lo que él encuentra, entonces hace una analogía que nosotros tenemos que entenderla claramente. Esa analogía dice esto: así, todo buen hombre tiene un comportamiento santo. Esa es la manera de cómo nosotros debemos entender este texto. Todo buen hombre tiene un comportamiento santo, pero el hombre malo tiene un comportamiento pecaminoso. ¿Sí es así o no es así? Ahora, el texto continúa diciendo: no puede el buen hombre tener comportamientos pecaminosos, ni el hombre malo tener comportamientos santos. ¿Es así o no? Esto es lo que está diciendo el Señor en estas palabras. Ahora, permítanme, se lo aclaro más y se lo personalizo mucho más. Si Andrés es bueno, tiene un comportamiento santo. Pero si Andrés es malo, tiene un comportamiento pecaminoso. No puede Andrés, siendo bueno, tener un comportamiento pecaminoso. Ni Andrés, siendo malo, puede tener un comportamiento santo. Ahora, yo quiero invitarle a que usted también haga el ejercicio de mirar este texto de esta manera. ¿Y por qué? Porque al ver esta palabra de Dios de esta manera con nuestras vidas, encontramos que el Señor aquí nos está revelando varias cosas en la antropología, o en el mirar y observarnos a nosotros y establecer nuestra condición. ¿Cuáles son las cosas que el Señor está revelando? Primera, que lo que se espera de un hombre bueno es algo puntual. Y lo que se espera de un hombre malo también es algo puntual. ¿Qué es lo que se espera de un hombre bueno? ¿Qué es lo que debiera suceder con un hombre bueno? Según las palabras de nuestro Señor Jesús, que haga lo santo. Eso es lo que se espera. Que un hombre bueno
y estamos hablando de indistintamente género, hombre o mujer, hagan lo bueno. ¿Y qué es lo que se espera de un hombre malo? Lo que se espera de un hombre malo es que haga lo pecaminoso, que haga lo que es incorrecto. Eso es lo que se espera, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero como segundo, ¿qué es lo que el Señor Jesús también está mencionando en estas palabras? Lo que Él dice es, un hombre bueno no va a hacer cosas malas. Así como se espera que un hombre bueno haga lo bueno, también se espera que un hombre bueno no haga cosas malas. Y lo mismo del hombre malo. Así como se espera que un hombre malo haga lo malo, también se espera que él no pueda hacer lo bueno. Está claro, ¿verdad? Ahora, no podemos seguir adelante sin antes entonces hacernos esta pregunta. ¿Y hay alguien bueno? ¿Hay alguno que sea bueno? ¿Hay alguno que se puede esperar de él que como bueno hará lo bueno y no lo malo? Según lo que hemos hablado hasta hoy y que el Biblescan nos ha revelado, no hay ninguno bueno que por bueno va a hacer lo bueno y no lo malo. Y eso te incluye a ti. Por eso no solamente tú debes escuchar que de Andrés se espera esa realidad, él siendo malo va a hacer lo malo, sino que entonces tú también establezcas qué es lo que se espera de ti o es lo que va a suceder de ti. Cuando hablo de que se espera, no es que se te esté haciendo barra para que hagas lo malo. No, lo que se espera es que no hay otra opción. Tú, siendo malo, harás lo malo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso te incluye a ti. Tú eres malo. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Ahora, resulta que ese mismo Scan ha revelado que es que fuera de lo que ya hemos dicho, somos orgullosos. Porque a pesar de escuchar esto, no lo creemos. Porque a pesar de ver lo que dice la Escritura y lo hemos leído con nuestros propios ojos, no queremos aceptarlo. Queremos justificarnos. Y nos justificamos de esta manera. Voy a pedirles que ustedes se hagan otra pregunta más. ¿Quién ha sido el ser humano más malo? ¿Quién ha sido el ser humano más malo? Nerón, siglo I, en Roma, cometió parricidio. Y para los niños que están aquí, parricidio es matar a sus padres. Ejecutó familias enteras, dentro de ellas su propia familia. Realizó persecución y matanza de cristianos e incendió a Roma, según la historia. Gilles de Rais, siglo XV, en Francia, realizó secuestro, tortura y asesinato de niños. Fue considerado uno de los primeros asesinos en serie. Iván el Terrible, siglo XVI, reinó con terror e hizo asesinatos masivos y torturas y con una brutal reprensión, y ordenó la muerte de su propio hijo. María Tudor, o más conocida como Bloody Mary, siglo XVI también, en Inglaterra, ordenó la ejecución de casi 300 protestantes por motivos religiosos. Erzsébet Báthory, creo, siglo XVII, en Hungría, acusado de torturar y asesinar a unas 650 jóvenes. Pero eso no fue todo. Bañándose en su sangre para conservar su juventud. Leopoldo II, siglo XIX, Bélgica, responsable de la explotación colonial, mutilaciones y torturas en el Congo y la muerte de millones de congoleños. Adolf Hitler, siglo XX, Alemania, ordenó el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, provocando millones de muertes y un genocidio sistemático. Irma Grace, siglo XX, Alemania,
fue guardiana de Auschwitz, apodada la hiena de Auschwitz. Torturó, asesinó y abusó sádicamente a miles de prisioneras, incluidas niñas. ¿Quién ha sido el ser humano más malo? Podríamos seguir haciendo una lista mucho más larga, pero quiero pedirte que tú respondas esa pregunta. ¿Quién ha sido el ser humano más malo? La respuesta es tú. Tú has sido el ser humano más malo. Ahora puede ser que tú digas, no, yo no asesiné, yo no maté, yo no me bañé con la sangre de nadie, yo no hice esas terribles cosas. Pero el Bibliascan declara que tú eres el ser humano más malo sobre la tierra. Gálatas capítulo 5 versículo 19, desde la mitad del versículo 19 hasta el versículo 21, iniciando el versículo 21, habla de lo que tú eres, por si fuera poco frente a lo que hemos hablado hasta ahora. Puede ser que tú te salves de la lista que hicimos anteriormente, pero pregunta, ¿te salvarías de esta lista? Dice que el ser humano ha participado, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿En cuál casaste? 1, 2, 3. Bien. Esta no es una falsa acusación. Claramente, nuestro Dios con este texto nos ha dicho la condición de la cual nosotros participamos y que ninguno se escapa de ella. Por eso, no podemos nosotros esperar algo diferente a lo que Romanos capítulo 6, que ustedes lo conocen, versículo 23 en su primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tú mereces. Tú no mereces un pedacito del cielo porque no eres lo peor malo que podías ser. Tú no mereces entrar por la puerta de atrás del cielo porque no has sido el peor de todos. No, tu pecado te lleva a merecer completamente la condición de la muerte y el castigo de la muerte porque eres terriblemente pecador. Y yo también. Ahora, pregunta, ¿y no estamos hablando de la gracia? ¿Ese no es el tema en esta mañana? ¿Por qué hablar de todo lo que hemos hablado hasta ahora si el tema es sola gracia? Porque no podemos entender la condición de la gracia a menos que seamos conscientes de nuestra condición. Si tú te consideras medio bueno o medio malo, a mí me enseñaron que uno puede ver el vaso medio lleno y medio vacío. Medio vacío. Y eso es para animar y eso es para crear entonces un espíritu de, bueno, está bien, las cosas no son tan malas, así que pueden ser mejores. No veas el vaso medio lleno o medio vacío, más bien esfuérzate. Pero con la escritura y el Bibliascan, el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, está completamente vacío. Tú eres pecador, esa es mi condición. Y desde esa condición es necesario que partamos para entender lo que es la gracia. Ahora sí, esta fue la introducción hasta ahora. Vamos al segundo punto. La gracia de Dios sobre la condición del hombre. Ya vimos la condición del hombre. Ahora veamos la gracia de Dios sobre la condición del hombre. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, nos dice cuál es esa gracia de Dios sobre la condición del hombre. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Termina diciendo el texto: por gracia sois salvos. Quiero leerlo otra vez, pero de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros sumergidos en el pecado,
siendo nosotros depravados, siendo nosotros en una condición de rechazar a Dios y no reconocerle como el Señor de nuestras vidas, estando en esa condición, siendo los peores pecadores, siendo los más malos, el Señor nos amó. El Señor derramó gracia sobre nosotros y terminó diciendo: por gracia sois salvos. Tú merecías morir, yo merecía morir, somos culpables de nuestro propio pecado. Sin embargo, hay un Dios que es rico en misericordia y grande en amor, y aunque merecíamos la muerte, derramó sobre nosotros gracia. Pero es necesario nosotros aquí comprender, ¿y qué es la gracia? Si yo te preguntara qué es la gracia, ¿qué responderías que es la gracia? Hay una respuesta frente a esa pregunta que es muy común. La gracia es un regalo inmerecido. Esa es la respuesta común. Y en muchos momentos yo he querido y les he animado a que seamos lo más bíblicos posibles. No significa que esa respuesta no sea bíblica, lo es. La gracia es un regalo inmerecido y está bien. Y si tú concluyes en que esa es la definición de gracia, estás en lo correcto. Pero lo que he tratado de en otros momentos querer que todos comprendamos es que esa definición se queda corta para entender lo que es gracia completamente. Ahora, si se queda corta, la pregunta es: ¿y qué es la gracia completamente? Si decimos que la gracia es un regalo inmerecido, es solo una parte. La gracia es lo contrario a lo que merezco. No es solamente un regalo inmerecido, es lo contrario a lo que merezco. Y alguna persona podría decir: ah, bueno, si es lo contrario a lo que merezco, pues es lo mismo que un regalo inmerecido. No es lo mismo. Es algo mayor que eso. Y yo también les he compartido otra ilustración que nuevamente quiero compartirla para que eso nos ayude a afianzar lo que debemos entender con respecto a lo que es la gracia. Voy a compartirles lo que es la gracia con respecto a un regalo inmerecido con esta ilustración. Un hombre va en su vehículo, en su carro, se acerca a un semáforo y estando en ese semáforo entonces observa una familia, como muchas en el día de hoy, que pasan por una necesidad. Se ve que claramente no tienen dónde dormir, se ve que claramente tienen enfermedades y se ve que claramente tienen hambre. Esa persona que va en el carro lleva unos almuerzos para su casa para compartirlos con su familia. Esta persona entonces, al observar a quienes están en el semáforo en esta condición, lo que hace es tomar esos almuerzos, llamarlos a través del cristal o de la ventana y les dice: venga. Viene esa persona y le dice: mire, tenga, esta comida es para usted. Bien, eso es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Esas personas no trabajaron para conseguir ese alimento. Esas personas no se acercaron para pedirlo. Esas personas en ningún momento expresaron su necesidad frente a la persona que iba en el carro para que obrara de esta manera para con ellos. Eso es un regalo inmerecido. Ahora, ¿qué es gracia? En toda la expresión de lo que es gracia. Volvemos al mismo ejemplo. Y usted, yo creo que sabe que cómo termina si lo ha escuchado antes. Está la misma persona en el carro, va por la misma vía, llega al mismo semáforo, ve a esas personas que están allí con la necesidad que ya describimos. Pero resulta que el hombre que está en esa condición, el dueño o el jefe de familia de esa condición, lo que hace es que ve al señor que está en el carro y se enoja con el que está en el carro porque el carro es un carro lujoso, porque el carro es un carro muy bonito. Y él siente envidia de esa persona que está en ese carro lujoso y lo que hace es entonces coger una piedra y golpea el cristal y lo revienta. Coge un palo y golpea el capó del carro y lo dobla. Coge la puerta a patadas y le dice a quien está dentro del carro: usted no merece estar en esa condición. Usted debería estar en la condición en la que yo estoy, aguantando hambre, sin dónde dormir y también con enfermedades. ¿Y qué es la gracia completa? La gracia completa es que quien está dentro del carro toma los almuerzos que están en la parte de atrás y se los entrega. Eso es la gracia completa.
¿Por qué? No es lo mismo que un regalo inmerecido. Es dar lo contrario a lo que merece. ¿Qué merecía esa persona? Ser tomada, llevada ante las autoridades y encarcelado hasta que pague lo último de daño que hizo con el carro de este señor. Pero el Señor lo que hizo fue tomar el alimento y dárselo. Y no habló nada del cristal roto, del capó doblado, de la puerta rayada por las patadas y de los insultos. Solamente le dio el almuerzo. Eso es la gracia completa. Y eso es lo que nos dice la Escritura que nuestro Dios hizo con nosotros, porque somos los más terribles pecadores. No te consideres bueno porque no lo eres. No eres bueno. Haces cosas en algunos momentos que son buenas, pero eres malo. De naturaleza y de raíz eres malo. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Gracia en el término griego viene del término charis o haris también, que significa favor por causa de una buena voluntad o bondad o un regalo que es inmerecido. Y de ahí es de donde se entiende mayormente esto. Este término es usado 150 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia a esta manera con la que Dios decidió amar al hombre pecador, que tú y yo hacemos parte de él. Veamos en qué parte de la Escritura Dios habla de esta gracia. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados, o en otras palabras, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 11 versículos 5 y 6, en la primera parte del 6 dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, que es el texto que quería que más quedara en sus mentes hoy, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Eso no significa que todos los hombres sean salvos, de todos los hombres en los que se manifestó la gracia. Tito también capítulo 3 versículo número 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aunque este texto no usa el término gracia, describe la gracia. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tú no has hecho nada. Estás en esta mañana, en este lugar, escuchando este mensaje, no porque decidiste, porque el Señor te trajo y colocó eso en tu corazón para estar en este lugar y escuchar esta palabra y saber que no tenías nada bueno que presentar delante de Dios, que no había nada que pudiera llamar la atención bueno delante de Dios en ti. Sin embargo, Dios en su gracia, mereciendo que tú y yo estuviésemos ya en la condenación, que no tuviésemos absolutamente ningún chance de escuchar su evangelio, su glorioso evangelio, estamos aquí oyendo acerca de la gracia con la que fuimos tratados. Pregunta: ¿qué vas a hacer con esa gracia? En muchas iglesias, otra vez, esto no es mencionado, en muchas iglesias no se habla acerca de esto. Se exalza y lo que se hace es que se eleva al hombre pecador. Pero la Escritura lo que hace es que nos golpea y nos entierra en una condición donde, si no fuera por gracia, no estaríamos aquí hoy. No estaríamos delante del Señor escuchando su palabra y su mensaje. Solo por gracia. Ha sido la gracia de Dios. Así que la gracia no es un concepto. La gracia no es un término que podamos nosotros de una manera etimológica entrar a buscar qué significa. La gracia es un acto de misericordia y bondad de Dios, donde Él, sin que nosotros hubiésemos hecho nada, decidió amarnos.
Siéntete bendecido, siéntete que tú has sido de una manera privilegiada. No eres mejor que todos los que mencioné a lo largo de esos siglos. No eres mejor que este hombre que tramó y que mencioné acerca del atentado con este político. No eres mejor que ninguno. Eres igual de malo que todos los demás. Terriblemente perverso. Yo lo soy. Pero el Señor, por gracia, decidió salvarnos a quienes han ido delante de Él en arrepentimiento y fe. Porque eso no es para todos aquellos que simplemente porque un día se levantaron de su cama y quitaron la cabeza de su almohada diciendo soy salvo, lo son. Es solamente para aquellos que en arrepentimiento y fe van delante del Señor. Quiero terminar con una historia que ustedes conocen porque es una historia bíblica. Esa historia tiene que ver con la historia de Noé en sus tiempos. Génesis, otra vez, capítulo 6, versículo 9. Y voy a contarle algo más que muy seguramente muchos de ustedes conocen. Este texto es el primer texto en todas las escrituras que nos habla de la gracia. Y desde el principio, desde el primer momento en el que la escritura nos habla de gracia, nos dice que es la gracia. Y nos deja claro lo que estamos hablando, que se ha ampliado a lo largo de toda la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y alguno diría, en Noé sí había algo que llamó la atención de Dios. Era un varón justo. Y como era justo, entonces Dios caminó con él. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, creo que entonces nosotros tenemos que continuar leyendo, pero devolviéndonos un versículo. Versículo 8. Dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y todo buen matemático, especialista en la matemática, con un razonamiento lógico, sabe que el 8 está antes del 9, ¿cierto? El 8 está antes del 9, no el 9 antes del 8. Por lo tanto, dice el 9 que Noé era un hombre justo, y porque era justo, entonces Dios caminó con él. Sí, pero el versículo antes nos dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y ese hallar gracia no fue que lo vio y dijo, ay, tan bonito, Noé, con el cabello largo, crespito, blanco. Ese hombre que es tan bueno, que le gusta construir cosas con madera. Ese hombre que ha hecho tantas cosas con tanta perfección. Ay, ese hombre es. No, si nosotros nos devolvemos más, versículo 5 nos hace una descripción de los hombres de ese tiempo que no cambia a la de hoy. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así como el 8 está antes del 9, adivinen qué. El 5 está antes del 8. Y resulta que en el 5 dice así: y vio Jehová que Noé, ¿no? Y vio Jehová que Noé tenía un corazón donde los designios de su pensamiento y de su corazón era de continuo solamente el mal. Porque no dice el texto que los hombres, a excepción de Noé, los hombres menos Noé. No, los hombres, y eso incluía a Noé. Pero después de que Dios entonces ve a todos los hombres y no encuentra a ninguno bueno, ¿qué hizo? Derramó gracia sobre Noé, y con él empezó una nueva creación. Con él empezó una nueva vida. Yo ruego que cada uno de ustedes en esta mañana, teniendo presente lo que hemos hablado, tenga claro que esa es una descripción de tu vida. Tú también eres terriblemente pecador, y tus pensamientos y los designios de tu corazón no son otra cosa que el mal.
Ahora, si en este momento de tu vida has cambiado, no ha sido por ti. No te vanaglories de eso. Has cambiado porque el Señor derramó gracia sobre tu vida. Y lo que debes hacer ahora es vivir conforme a esa gracia. Porque si no, hay un destino terrible que espera para aquellos que burlan a Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra. Y damos gracias porque has revelado quiénes somos. Peor fuera, Señor, si tú endulzaras nuestra mente y nuestro corazón diciéndonos que somos buenos, aunque de vez en cuando hacemos cosas malas. Pero gracias, Señor, porque muestras que somos malos y no hay nada que pueda cambiar ese dictamen, porque realmente lo somos. Cuando alguien dice que no, es por la necedad de su corazón. Pero te ruego, Padre Celestial, que esto que tu palabra hoy muestra claramente para nosotros sea el inicio de poder comprender la gracia realmente en toda su expresión y extensión. Señor, llévanos a que no seamos estúpidos en pensar que somos buenos o que como somos está bien. Señor, si no fuera por tu gracia, ya tendríamos que estar pagando el castigo de nuestro pecado. Pero tú has sido bueno y siendo nosotros malos, has derramado tu gracia sobre nuestras vidas. Te ruego que para quienes esto no es una realidad, tu palabra lleve sus corazones a comprender esta verdad y vayan delante de ti y en arrepentimiento y fe reconozcan su pecado y clamen por perdón y por misericordia y rueguen por salvación a aquel que es el único que puede darla. Y para quienes ya han sido salvados, ya han sido llamados a esa nueva vida, te ruego que vivamos conforme a la gracia con la que fuimos amados. Y que esa gracia con la que fuimos amados, Señor, sea entonces para honrar y exaltar el santo nombre que es tu nombre. Por eso a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, amada iglesia, ¿cómo están nuestros corazones al ver esa gracia del Señor?